Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, lo que les comentaba es que en los últimos años, ¿verdad? En las últimas décadas hemos tenido un incremento en las resistencias a los antibióticos. Como ustedes saben también, no hemos tenido aparición de nuevos medicamentos. Para que contemos con un antibiótico nuevo, pues tienen que pasar mínimo 10 años de prueba, ver que no tenga efectos adversos graves y que se demuestre su utilidad. Por esta razón, pues no, la aparición de nuevos antibióticos no la vemos, no es tan rápido como lo que está apareciendo en la resistencia de las bacterias hacia estos. En el hospital civil, bueno, pues lo que tenemos es un incremento muy importante en la resistencia. Por ejemplo, vemos que en el 2001 no teníamos prácticamente Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, y en los últimos 3 años hemos tenido un incremento exponencial de esta bacteria, y esto pues lo que nos orilla ahora es a utilizar mucha vancomicina. Y lo que estamos viendo en la actualidad es que al usar mucha vancomicina, pues ya estamos teniendo ahora Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Y lo mismo hemos visto con pseudomonas, que ahora tenemos pseudomonas resistentes a prácticamente todos los antibióticos con los cuales contamos, a Cinetobacter baumannii, que únicamente es sensible a carbapenémicos, entre otras bacterias, ¿no? Escherichia coli también, Enterobacter cloaca nos está dando problemas de resistencia. Y entonces, cuando nosotros trabajamos en el sector salud, en el cual tenemos únicamente un stock de antibióticos, ¿verdad?, un limitado, pues esto en ocasiones repercute en el estado de salud del paciente y muchas veces le causa la muerte al paciente. Bueno, pues esto no es nuevo, esto ya está muy bien estudiado, y la resistencia bacteriana, pues esto es un artículo obtenido del New England Journal of Medicine, ¿verdad?, del 98, en el cual nos dice que tarde o temprano va a aparecer resistencia. Solo es cuestión de utilizar un antibiótico y aplicarlo el tiempo suficiente para que ésta se desarrolle. Digamos que cuando nosotros utilizamos un antibiótico, pues vamos a barrer con la flora normal, con los gérmenes que sean sensibles, y únicamente van a sobrevivir aquellos que sean resistentes, y con el tiempo pues son las que van a prevalecer, se van a desarrollar, se van a multiplicar, y al rato pues nosotros tenemos puras infecciones por este tipo de gérmenes. La resistencia es progresiva, evoluciona de niveles bajos hacia intermedios y altos. Las bacterias resistentes a un antibiótico tienen mayor probabilidad de desarrollar resistencia a otras, son más aptas para sobrevivir, mutan, cambian rápidamente, transfieren genes de resistencia, y esto hace que después tengamos verdaderos monstruos que no tenemos con qué destruirlos. También se ha visto muy bien, está muy bien documentado, que el desarrollar una infección por un germen multiresistente aumenta las probabilidades de muerte en el paciente. Algo que también es importante es que el uso de un antibiótico en una persona puede afectar a otros de forma inmediata o a futuro. Si yo le selecciono resistencia a ese paciente y reviso a ese paciente, lo toco, lo reviso, ¿verdad?, muchas veces yo me llevo las bacterias en la mano, y al pasar a revisar al paciente que está al lado, yo le transfiero esa bacteria multiresistente y lo pongo en riesgo. Si ese paciente que está en esta cama fallece, muy probablemente va a dejar sus bacterias en el colchón, en los muebles, ¿verdad?, que están al lado, en el buró, en la mesa para sus alimentos, y el paciente que llegue a esa cama, si no se realiza una buena desinfección, pues nuevamente va a adquirir esta bacteria. Entonces, a eso se refiere esta oración, que lo podemos afectar de manera inmediata al paciente que está al lado, o al que llegue en un futuro a esa cama, o utilice instrumentos que se utilizaron con este paciente. El CDC, ¿verdad?, ha dado estos pasos para prevenir la resistencia bacteriana en los hospitales. Esto lo recalcamos frecuentemente en el hospital, ¿verdad?, es de aplicación inmediata. Muchas veces los médicos, el personal de salud, recibe esta información, ¿verdad?, pero no lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque pensamos que no representa un problema o que no representa un riesgo realmente para nuestros pacientes. Como pueden ver en esta escalera, pues la base de la prevención es la prevención, ¿verdad?, de la infección.
¿En qué consiste? Pues en vacunación. Desafortunadamente para este tipo de bacterias no contamos con muchas vacunas, pero sí tenemos, por ejemplo, vacuna contra influenza. Hemos tenido brotes nosocomiales de influenza, muertes relacionadas a influenza nosocomial, y entonces se debe de estar vacunando, ¿no? Para las poblaciones de riesgo, todo el personal de salud, ha empezado ya la campaña nacional, debemos de vacunarnos para influenza. Otro punto importante es retirar las invasiones, ¿no? Pacientes que tengan catéteres que ya no se necesitan, sondas Foley que se requirieron para la cirugía y ya no son necesarios, hay que retirarlos de manera inmediata. Ustedes saben que tener una sonda Foley representa un riesgo del 3% por día, del 3 al 10% por día para desarrollar infección nosocomial. De igual manera los catéteres vasculares se deben de retirar si ya no son necesarios. Se habla de hacer un switch, ¿verdad?, del antibiótico parenteral a la vía oral en cuanto las condiciones lo permitan. Otro punto importante es el diagnóstico y tratamiento correcto. Se ha visto también, está muy bien documentado, que si el médico que recibe al paciente en el hospital elige el antibiótico adecuado, la mortalidad disminuye de manera muy importante. Lo ideal sería conocer al patógeno desde el principio, ¿verdad? Una vez que lo identifiquemos, pues tratarlo de manera específica y con el mejor tratamiento, ¿no? Consultar a los expertos, hay personas que tienen más experiencia, mayor conocimiento en todo esto, se debe uno apoyar, también está muy bien documentado que esto tiene repercusión clínica en los pacientes. Otro punto importante es tratar la infección, no la contaminación, tratar la infección, no la colonización. Recuerden ustedes, está esto también bien demostrado, que cuando uno llega a un hospital inmediatamente empieza a ser colonizado por bacterias del hospital, y entonces si yo tengo un paciente que tiene una úlcera, ya tiene 2 o 3 días dentro del hospital, y yo tengo un cultivo, ¿verdad?, son los gérmenes que estaban causando de manera inicial la infección que lo llevó al hospital. Los resultados de cultivo, ¿verdad? ¿Por qué surge resistencia rápidamente? Si se empieza a usar mucho, pues vamos a tener resistencia. Suspender el tratamiento de manera oportuna. Esto también es un problema. A veces los médicos iniciamos un tratamiento, el paciente tiene 3 semanas con el antibiótico y tiene 2 semanas sin fiebre, ya el proceso está controlado y el médico interno pues sigue pasando la misma indicación todos los días, nadie supervisa esto y entonces lo que estamos haciendo es generar resistencia, causar toxicidad a nuestro paciente y aumentar los costos del hospital. Cuando identificamos que un paciente ya tiene una pseudomonas multiresistente, por ejemplo, o un enterococo faecium resistente a vancomicina, debemos de prevenir que esa bacteria se transmita a otros pacientes. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues hacer un aislamiento del patógeno, ¿verdad? Contener el contagio, utilizar muchas veces precauciones de contacto en el personal, pasarlo a un cuarto de aislado, ¿verdad?, para que esa bacteria que el paciente tiene se mantenga aislada. Se considera que un paciente al quien se le aísla pseudomonas, por ejemplo, va a estar colonizado y va a tener esa bacteria todo el tiempo hasta su egreso. Aunque le demos el antibiótico, esa persona va a seguir colonizada con esa bacteria y por eso tiene que permanecer aislado en otro sitio preferentemente. Si tenemos varios casos, porque a veces en los hospitales también resulta que no tenemos cuartos de aislamiento, pero tenemos 2 o 3 pacientes con la misma bacteria, pues entonces tenemos que hacer un aislamiento de corte, ¿verdad? Todos los que tengan ese mismo germen, ponerlos en un cuarto aparte, para que de alguna manera pues ya no tienen riesgo, ¿verdad? Ya están colonizados, van a seguir colonizados, ¿no? Y de esta manera optimizamos y aprovechamos también el número de camas en los hospitales. Esta diapositiva me parece que es muy interesante y nos permite también elegir muchas veces antibióticos adecuados. Este es un programa de vigilancia de resistencia bacteriana que se llevó a cabo en el 98 al 2000. Hasta donde tengo entendido no se ha vuelto a realizar este estudio.
en el cual participaron, si no mal recuerdo, 7 hospitales de toda la República Mexicana, participaron hospitales de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de la Ciudad de México, en los cuales ellos revisaron los aislamientos de diferentes bacterias y vieron cuál era la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Entonces esto nos daba un panorama. Aquí podemos ver, por ejemplo, para el caso de Escherichia coli, si ustedes se fijan, a veces cuando llega al hospital una pacientita con una infección urinaria, pues lo primero que hacemos es darle ampicilina, que es lo que tenemos, o trimethoprim sulfametoxazol, y entonces aquí vemos como de 1792 aislamientos, el 70% de las Escherichia coli eran resistentes a ampicilina. Pues obviamente, pues ese tratamiento no me va a funcionar de manera adecuada, ¿no? Y aquí también hacen la diferencia entre las Escherichia coli aisladas en la comunidad y las Escherichia coli aisladas en los hospitales, ¿no? Y entonces podemos ver que en los hospitales obviamente la resistencia es mayor a ampicilina. Podemos ver también otra alternativa que tenemos son las quinolonas, ciprofloxacino. En este estudio encontraron un 24% de resistencia de E. coli a ciprofloxacino. Entonces a lo mejor si yo tengo una infección urinaria, pues una quinolona no sería, o sea, tengo de 4 pacientes, 1 va a fallar, hay resistencia en esto, ¿no? Entonces, para el caso de ceftriaxona, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, solamente se encontró un 5% y prácticamente no se encontró resistencia a carbapenémicos. Aminoglucósidos también pues son altamente sensibles. La toxicidad de estos pudiera limitar muchas veces su manejo. En el caso de pseudomonas, pues ahí se considera que es un germen nosocomial y por ejemplo ahí encontramos que había una resistencia a cefepime del 13%, ceftazidima, que es algo que tenemos en nuestros hospitales, prácticamente del 20%. Protocolos de manejo, ¿no? El que vamos a tratar más adelante. Tengo un paciente con sepsis abdominal, por ejemplo, en Escherichia coli, sabemos está involucrada prácticamente en el 100% de las. No hay ampicilina, que es un esquema recomendado en algunas guías, pues no sería la mejor opción comparada a ceftriametro, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. Para el caso de Staphylococcus aureus, aquí vemos en la gráfica México, tenemos la resistencia a penicilina, pues hay alrededor de un 50% de resistencia a penicilina, ¿no? Entonces, si estamos tratando una neumonía, pues no vamos a usar penicilina. De hecho, las guías nacionales e internacionales no la recomiendan como opción. Tenemos indamicina 11%, ciprofloxacina 9%, trimethoprim 7%. Bueno, otro punto importante es conocer la flora normal del cuerpo. Si nosotros tenemos una infección de que hace parodontal, ¿verdad?, mandibular, hace un gran absceso, o tiene una sepsis abdominal, infección de piel y tejidos blandos, el conocer la flora normal y saber cuáles son los gérmenes potenciales, ¿verdad?, de este proceso infeccioso, nos ayuda a nosotros a elegir el mejor esquema antimicrobiano. Lo mismo sucede con el tracto digestivo, ¿verdad? Si tengo una perforación de una úlcera gástrica, pues ahí conocer los gérmenes que viven a este nivel y que pueden causar la infección. A la hora de ver cómo a nivel de colon y intestino grueso, por ejemplo, el 100% de nosotros tenemos bacteroides, tenemos bacterias. Sepsis abdominal porque se perforó un divertículo o porque se perforó un cáncer de colon, ¿verdad? Pues yo tengo que considerar estas bacterias necesariamente, ¿verdad? Bueno, de tal manera que esto pues es un problema mundial, ¿verdad? En otros países han identificado muy bien este problema, el abuso que estamos teniendo en el uso de los antibióticos. Y entonces se han realizado guías, ¿verdad?, guías clínicas que nos ayudan a
optimizar la evolución clínica del paciente. El que yo controle los antibióticos no quiere decir que yo voy a dejar desprotegido a mi paciente. Al contrario, voy a buscar ofrecerle el mejor tratamiento antibiótico para el tipo de padecimiento que tiene. Entonces lo que buscan estas guías es optimizar la evolución clínica, minimizando las consecuencias no intencionadas del uso de antibióticos, como serían la toxicidad, la selección de patógenos y resistencia. Otro punto muy importante es reducir los costos. No sé cuál sea el problema que tengan ustedes en sus hospitales, pero en el hospital civil, por ejemplo, los médicos abusan del meropenem, del imipenem, por ejemplo, lo usan en infecciones que no requieren este tipo de antibióticos, y cuando un paciente realmente necesita este antibiótico, pues resulta que ya no hay, y entonces se tienen que ir a comprar, y son tratamientos que el día cuesta 2,000 pesos, y si le vamos a dar 15 días de tratamiento son 30 a 35 mil pesos de meropenem, ¿verdad? Cosa que a veces la institución no tiene. Entonces lo que buscamos es optimizar, que le demos al paciente que necesita el antibiótico, se lo demos, y al que no lo necesite, pues no, ¿verdad? Le damos algo más sencillo, más económico, y que le dé buenos resultados. Como toda guía, dice, no sustituyen el juicio clínico, ¿verdad? Y las necesidades de cada uno de los pacientes en particular, ¿verdad? Si esto genera muchos problemas a veces en la práctica, ¿verdad?, cotidiana, porque el clínico dice, no, pero mi paciente es especial y necesita este antibiótico, aunque a veces no se tenga mucho conocimiento del padecimiento, ¿verdad? Y pues muchas veces no se puede obligar al clínico a pegarse a estas recomendaciones. Sin embargo, todo esto está basado en estudios científicos, ¿verdad?, con buena evidencia científica, como podemos ver en estas estrategias. Se basan en estudios clínicos controlados y hay muy buena información científica que sustenta las recomendaciones, ¿no? Entonces, dentro de estas estrategias, de estas guías para optimizar la evolución clínica, disminuir toxicidades, reducir costos, ¿verdad? Entonces, parte de las estrategias es la intervención activa con retroalimentación. Por ejemplo, si contamos con un laboratorio de microbiología, que exista una comunicación muy estrecha entre el clínico y el microbiólogo, que nos estén reportando qué gérmenes están aislando, cuál es la sensibilidad, de tal manera que haya un intercambio de información, ¿no? En el caso del infectólogo, pues que pase, cheque cultivos, hable con los clínicos y sirva de intermediario buscando las mejores opciones para el cuidado del paciente. Pues esto está bien demostrado en buenos estudios, bien realizados, que repercute realmente y tiene utilidad. Otro sería la restricción y preautorización, algo que ya mencionamos. Lo ideal sería que, como les comentaba, si el clínico le inicia meropenem pero no lo necesita, se acaba ese recurso, y entonces cuando alguien realmente lo necesita, pues ya no hay. Entonces lo que se busca es cuidar estos antibióticos. Si los usamos mucho va a aparecer resistencia y al rato ya no tenemos que utilizar, ¿no? Y entonces se utiliza la preautorización en los institutos, por ejemplo, en nutrición, cancerología, cardiología, se utilizan estas estrategias y no se da el antibiótico si no va autorizado por el médico que está encargado, o el farmacéutico en ocasiones, o el infectólogo que autorice la salida de este antibiótico. Otra de las estrategias es la educación, ¿verdad? Aquí no hay muchos estudios que lo sustenten, sin embargo la recomendación es fuerte y suena lógico, ¿verdad?, que estemos realizando capacitaciones, pláticas, sesiones clínicas en la que haya intercambio de información, y esto obviamente también conlleva, repercute, ¿verdad?, sirve para cuidar los antibióticos en el área hospitalaria. Y otro punto muy importante, en el cual también hay muy buena evidencia científica, es las guías de manejo y flujogramas. No sé qué pasa en sus hospitales, seguramente esto es cosa de todos los días. El médico de la mañana inicia un antibiótico, llega el de la tarde y se lo cambia, ¿verdad? Llega el de la noche y se lo cambia,
y el de la mañana nuevamente llega al día siguiente y dice, no, ¿por qué me quitaron mis antibióticos? Muchas veces sabiendo que pudiera no estar en lo correcto, y regresa al antibiótico, ¿no? Y entonces se da esta mala praxis en cuanto al manejo de los antibióticos. Esto es algo cotidiano, lo vemos en todos los hospitales, y entonces lo único que estamos haciendo es maltratando a nuestro paciente. Por esta razón, entonces, se trata de estandarizar, ¿verdad?, las guías de manejo. Si yo recibo un paciente con neumonía, pues ya sabemos entonces que el primer esquema pudiera ser a base de ceftriaxona, claritromicina o una fluoroquinolona respiratoria, y entonces todos los médicos del servicio se apegan a este tipo de guías, ¿no? Sabemos que son esquemas recomendados muchas veces a nivel internacional, a nivel nacional, y que dan la mejor cobertura para el tipo de padecimiento que estamos tratando. Esto obviamente se va a adecuar a la susceptibilidad de los gérmenes que tengamos ahí, a las resistencias que tengamos en el centro hospitalario, ¿no? Otro punto muy importante y que entra de hecho ahora está la campaña de cirugía segura, son protocolos de manejo, sería la profilaxis en cirugía. También esto es un problema de todos los hospitales. Los cirujanos, para tranquilidad de ellos, muchas veces dan profilaxis, ¿no? Se opera de una colecistectomía, ¿verdad?, no complicada, programada, y le dejan esquemas antibióticos dobles o triples, y se los dejan durante 7 días hasta el egreso del paciente, y no conformes con eso, muchas veces los mandan con antibióticos a casa, ¿no? Entonces, vamos a tratar esto, vamos a ver que no es necesario dar tantos antibióticos. Y otro de los protocolos y guías de manejo sería para las infecciones más frecuentes que recibimos en los hospitales. Vamos a hablar de la profilaxis quirúrgica. Estos dibujos vienen en libros de textos, de Mandel en este caso, de infectología. Y entonces aquí es un estudio que hacen en cuanto a la proliferación bacteriana, considerando el momento de aplicación del antibiótico. En el caso del control es un paciente al cual no le aplican antibiótico, ¿sí? En ningún momento. O sea, el cirujano llega, lo opera, una cirugía programada, por ejemplo una hernioplastia, y toman cultivos del sitio quirúrgico, ¿no? Entonces no le ponen antibiótico y vemos la cantidad de bacterias que crecen. Después, en el momento que el cirujano va a abrir la piel, le aplican el antibiótico, sería el momento cero, y vemos que la proliferación bacteriana pues es mínima. Se da, pero es mínima. Si el cirujano se tarda a aplicar el antibiótico y lo aplica 1 hora después, vemos cómo crecen más bacterias, y así progresivamente. A tal grado que si el cirujano aplica el antibiótico 4 horas después de haber hecho la cirugía o abrir la piel, la incisión quirúrgica, prácticamente es como si no administrara ningún antibiótico, ¿no? Entonces esto da pie a que la recomendación es aplicar el antibiótico antes de abrir o inmediatamente ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, de nada me sirve dar antibióticos 4 horas después, ¿sí? En la gráfica de abajo pues vemos las bacterias, y esto también es importante ya que demuestra que la profilaxis antimicrobiana disminuye el recuento de bacterias, ¿no? Entonces sí me disminuye el riesgo de infección el que yo administre antibióticos profilácticos, preventivos, y esto viene en la guía de cirugía segura. Existen algunos principios generales, ¿sí? Se dice que el antibiótico debe administrarse siempre dentro de las 2 horas antes del inicio del procedimiento quirúrgico. Otros dicen media hora, otros dicen momento previo a la incisión es el más adecuado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el momento más indicado sería 30 minutos antes de hacer la incisión, pero habrá antibióticos que no podemos pasarlos tan rápidamente. Por ejemplo, vancomicina, si se utilizara vanco en una situación dada, pues tendríamos que pasarlo 1 hora, 2 horas antes para evitar las reacciones adversas que se asocian al uso de vancomicina, por ejemplo, ¿no? La vía intravenosa es la de elección. ¿Qué es lo que yo voy a buscar cuando doy un antibiótico profiláctico? Que en el momento que el cirujano abra el tejido,
haya antibiótico en el lecho quirúrgico y esto disminuya la proliferación bacteriana. Entonces, generalmente se utilizan dosis un poco mayores y se administran unos 30 minutos antes para que cuando el cirujano abra ya haya antibiótico en el tejido. Si es una cirugía ortopédica, por ejemplo, que usan de estas bandas de Smarch, ¿verdad?, que usan ligaduras, pues obviamente se tiene que pasar antes de aplicar la ligadura para que llegue el antibiótico al sitio, ¿no? En general, decíamos, son dosis más elevadas. Si la intervención quirúrgica tiene una duración prolongada o la cantidad de sangre es mayor a 1 litro, se recomienda una segunda dosis de la vida media del antibiótico. En general, para los procedimientos quirúrgicos, los mejores antibióticos son las cefalosporinas de primera generación. ¿Por qué? Porque estos antibióticos tienen cobertura contra gérmenes de piel como Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, que son los que nos pueden más frecuentemente infectar el lecho quirúrgico. Por eso es que se prefiere. Pero obviamente si voy a hacer una resección de colon, pues tengo que utilizar antibióticos. Ya existen otros protocolos de profilaxis para este tipo de cirugía, ¿no?, considerando las bacterias que viven a nivel intestinal. Dice algo que es muy importante: la duración óptima se desconoce. Siempre que sea posible, utilizar una sola dosis. La profilaxis debe suspenderse tras un máximo de 24 horas. Lo que vemos en los hospitales es que los cirujanos les dejan los antibióticos hasta el egreso del paciente prácticamente y los mandan a casa todavía con más antibióticos, ¿no? Está muy bien demostrado que la herida quirúrgica que se va a infectar aun cuando yo le siga dando antibióticos más tiempo. Aquí hay que hacer la diferencia entre profilaxis y un esquema antibiótico terapéutico, ¿no? Porque a lo mejor yo entro a operar una apendicitis perforada donde ya existe una peritonitis y entonces ahí ya no es profiláctico, sino el tratamiento es terapéutico. No existe evidencia de la necesidad de mantener antibióticos hasta el retiro de catéteres. Muchas veces, por ejemplo, tiene la sonda urinaria y le deja antibióticos porque tiene sonda urinaria. Eso no va a evitar que desarrolle infección, pero sí va a provocar resistencia. Pues resulta que al final de este tiempo la cantidad de dinero que se gastó en antibióticos es inmensa. Se ha visto que con el ahorro de estos recursos se pueden pagar, pues son recursos que alcanzan para hacer cultivos, para comprar mejores antibióticos, para pagar personal. Pequeño estudio que hicimos en el Hospital Civil, pacientes con pie diabético, algo que tenemos en todos los hospitales. Analizamos 21 casos, la edad promedio era de 56 años, el promedio de estancia 10 días, y aquí ponemos la clasificación de Wagner, ¿no? La mayoría estaban en clasificación 4 y 3. Y aquí vemos los antibióticos que utilizamos. Generalmente en nuestro hospital cirugía es el servicio que atiende a estos pacientes, pero pueden ver ustedes la gran diversidad de antibióticos que se utilizaron. Habrá un médico que le gusta usar la penicilina sódica cristalina, otro le gusta usar ceftazidima, otra clinda, otro le gusta metro, otro le gusta la dicloxa, ¿no? Y el promedio de uso de antibióticos fue de 3.2 antibióticos por paciente. Hubo quien recibió hasta 6 antibióticos y otros que recibieron 2 antibióticos. La mediana fue de 3. Y luego vimos, bueno, de estos pacientes, 3 de ellos se inició desde que llegó a urgencias con cefotaxima más metronidazol, otros 5 recibieron cefotaxima clinda, y estos 8 pacientes les fue bien, les fue bien a todos hasta el final, ¿no? Desde que llegaron se inició con ceftriaxona, cefotaxima más metro, y estos pacientes les fue bien comparado a los que también les fue bien con cefotaxima clinda. Entonces ya decimos, entonces les va bien con ambos esquemas. Ahora, ¿cuáles son mejores tolerados? ¿Cuáles nos dan menos toxicidad? ¿Cuáles sale más barato a la institución? Y pues resulta que ceftriaxona más metronidazol les va bien y es lo más económico. Y entonces nosotros, con toda esta información, planteamos a los médicos, vamos a protocolizar el manejo del pie diabético
Y a todo paciente que llegue con pie diabético se le va a iniciar ceftriaxona metronidazol, ¿no? Y da buenos resultados, es un esquema económico a la institución, es bien tolerado, ¿no? Pacientes que pudieran tener problema renal, pues le estamos dando una puntilla a su función renal. Y la otra, la alternativa, si un paciente fuera alérgico a penicilina, no podemos usar una cefalosporina, la opción sería ciprofloxacino más clina, ¿no? Otro punto, otra enfermedad frecuente en los servicios de urgencia son las heridas. Y lo primero que hacemos cuando recibimos un paciente con una herida, ¿verdad?, que le dieron un golpe en la cabeza o se accidentó y trae heridas en cara, en piel, lo primero que hacemos es darle dicloxacilina o penicilina, ¿no? Entonces, esto también ya está muy bien estudiado, con buenos estudios. Dice, los antibióticos no son sustitutos de un buen cuidado local de la herida. Lo más importante es la limpieza de la herida, lavarla con agua y jabón. El isodine es tóxico para los tejidos. Muchas veces lo que estamos usando es yodopovidona. Sin embargo, en heridas muy contaminadas, pues sí se puede utilizar, ¿verdad?, en mordeduras. Se recomienda quitar todo el tejido desvitalizado, tierra, piedra, paja que pudiera haber en la herida, la limpieza, ¿no? Y si está indicado su sutura, pues suturar. Si se va a infectar nuevamente, se va a infectar aunque la cierre o no la cierre, o le dé antibióticos o no le dé antibióticos. Bueno, entonces esto serían algunos términos generales, algunos datos generales. Y luego hay estudios de metaanálisis, ¿verdad?, en el que analizan varios estudios, y este estudio de este análisis, ¿verdad?, mostró que el riesgo de infección de heridas traumáticas en un servicio de urgencias osciló entre 1 y 12%. En promedio 6% de las heridas se infectaron. Sin embargo, los pacientes que recibieron antibióticos tuvieron más riesgo de infección, con una razón de momios de 1.16. O sea, este estudio lo que nos dice es que no solamente no le ayuda, sino que inclusive pudiera ser perjudicial para el paciente. La indicación de dar antibióticos para heridas, entonces, son fracturas expuestas, mordeduras humanas o por animales, y las laceraciones, ¿verdad?, de lado a lado de bocas, ¿no?, de cachetes, por ejemplo, de tejido de región geniana. Bueno, y entonces con esto, entonces esto lo detectamos en urgencias, y lo que empezamos a notar es que cuando se usaba mucha dicloxacilina empezamos a tener más estafilococo aureus resistente a oxacilina. Se quita esta práctica, ¿verdad?, del uso de dicloxacilina a todos, y disminuye entonces la prevalencia de este estafilococo, disminuye costos, disminuye toxicidades, y entonces le va mejor a nuestros pacientes. Entonces, la propuesta es que cada uno de los diferentes hospitales haga sus propios protocolos de manejo. Nosotros en el hospital ha sido muy difícil, la verdad es que a veces es muy difícil hacer que los compañeros médicos, los médicos en especial, creo, tenemos una personalidad difícil y no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Y entonces, como somos muchos médicos, pues cada quien hace lo que quiere, y es difícil hacer que todo mundo agarre una línea, a pesar de la evidencia científica y la gran información, la amplia información que tenemos al respecto. Es difícil que los médicos se apeguen, pero yo pienso que en hospitales pequeños, ¿verdad?, de hospitales comunitarios, en los que no tenemos tantos médicos ni tantas opiniones, y esto es más fácil llegar a acuerdos e implementar esta estrategia. De hecho, yo les voy a ofrecer las guías que nosotros tenemos en el hospital de las enfermedades más frecuentes. Inclusive pues tenemos protocolizado bien lo que es mordedura de víbora, algunas otras enfermedades que no necesariamente infecciosas, pero que siempre generan controversia en los servicios, y que a veces un médico le pone 15 frascos al mordido por víbora y otro le pone 5, otro le pone 1, y entonces vemos en base a lo que está escrito en la literatura cuál es el mejor tratamiento, optimizamos, ¿verdad?, recursos, y le va mejor a nuestros pacientes, ¿no?
Entonces, yo con todo gusto estaría dejando aquí los protocolos de manejo que hemos implementado en el Hospital Civil. Sería cosa que ustedes allá en sus hospitales los revisaran en base a lo que encuentren en la literatura y los adecúen al hospital en el que se desenvuelven. También estas guías o estos protocolos que estamos tratando, que tenemos, ¿verdad?, están basados en los antibióticos que manejamos en la Secretaría de Salud, ¿no? Porque a lo mejor si vemos una guía norteamericana, pues recomendará piperacilina, tazobactam, antibióticos que no tenemos, ¿no? Y entonces los tratamos de adecuar a las enfermedades que nosotros vemos y los recursos con los cuales contamos. Creo que con esto es la última. Bueno, entonces sería aquí cuál sería el protocolo del manejo de la herida. Entonces, lavado de la herida, ¿verdad? No se recomiendan antibióticos de manera rutinaria y de tal manera que ya está el protocolo de manejo. Y la cosa es convencer a los médicos de todos los servicios y todos los turnos de que se apeguen a estas guías. Pues con esto terminamos, ¿no? Vamos a despedir la transmisión, no sin antes agradecer al doctor Yuri Aragón Roldán. El doctor, como habíamos dicho, es infectólogo y está adscrito al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Y obviamente él estará más veces con nosotros porque pues, es importante que nos dé este tipo de temas. Doctor Yuri, pues estamos muy agradecidos y seguiremos en contacto.